11 millones, o con las características de la Segunda Guerra que mató 50 millones. Parece que las guerras locales, las guerras pequeñas, estos enfrentamientos criminales como la invasión de Israel al pueblo palestino, son la tónica de lo que será la guerra mundial. Y no podemos entender tampoco, sea por nuestra propia debilidad de no llegar a la gente, este acontecimiento tan grave que es que Israel y los Estados Unidos bombardearon los espacios propios de Irán a cuenta de no permitir la producción de bombas atómicas, por decirlo así. Eso, hace algunos años, hubiera sido la chispa definitiva. Pues no, ahora son cosas de todos los días. Por eso el esfuerzo que hacen muchos organizadores es encomiable y es absolutamente necesario que cuando regresemos nosotros a nuestros países, a nuestras provincias, podamos desarrollar algunos de los puntos críticos que vamos a escuchar durante estos 2 días. Compañeros, comienzo por señalar que quizás el tema de geopolítica ya no alcanza a explicar lo que es efectivamente la geopolítica. Como está en el documento que ustedes tienen en la mano, la geopolítica es un término inventado por las grandes potencias desde el año 1830 más o menos. La geopolítica es el instrumento teórico que tienen los grandes militares, los gobiernos y fundamentalmente las grandes empresas. Hay notables instituciones, organizaciones no gubernamentales que hacen estudios geopolíticos, entre comillas, para saber cómo hay alguna otra cosa que debería ser más clara que la palabra geopolítica, que es una palabra acuñada quizás por Lenin, que se llama imperialismo. ¿Qué es lo que se está dando ahora? Un desastre feroz del imperialismo, que no tiene frontera, no tiene límites, ni siquiera los religiosos ni los éticos de los que predominaban antes los viejos protestantes o las antiguas católicas, etc. A esto me voy a referir inmediatamente. Compañeros, hay un dato muy importante que es en el año 1884, en Berlín, se reúnen Francia e Inglaterra. Se reúnen entre ellos que eran enemigos y amigos al mismo tiempo. Enemigos porque cada cual estaba ocupado de una de las dos cosas: establecerse como estados o como estados-nación. Ahí está el caso de Alemania. En esos años hay un mariscal en Alemania que se hace poderoso, invade los territorios Sajonia, la Baja Sajonia, etc. y crea Alemania como un estado propio, porque antes Alemania no era. Lo mismo pasó en Italia y en otros países. Pero ya antes de esta famosa reunión del año 1884, ellos ya habían tenido una política expansionista y colonialista, tal como lo dice Lenin. En África. Y en esta reunión de 1884, esta célebre reunión en Berlín, acuerdan entre ellos repartirse el mundo, especialmente África. Este es uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia humana. Acuérdense, Inglaterra se llevó la parte sur de África, Francia se acomodó con la mitad de África, Alemania con la otra parte de África,
Y hay un hecho histórico que nunca debemos dejar de tomar en cuenta. Le entregaron la parte del Congo a Bélgica. No fue a Bélgica, fue al rey Leopoldo. Ni siquiera al reinado de Bélgica como país, sino a su rey, Leopoldo, que fue uno de los más grandes tiranos que ha conocido la humanidad. Yo sostengo, con permiso, señor presidente, que si tenemos nosotros un fracaso en la educación ecuatoriana, es el sistema de enseñanza de la historia. Si nosotros tuviésemos una pedagogía, una didáctica que nos permita enseñar bien la historia, no olvidaríamos acontecimientos como este en Berlín en el año 1884, donde se repartieron el mundo como si fueran los propietarios. Esto tuvo una trascendencia extraordinaria, no solo porque, como ellos dicen, dieron libertad a los esclavos, fijaron los límites de los países africanos. No, eso no se ni cumplieron. Lo que pasa en África, compañeros, ahora, por favor, fíjense lo que está pasando en África, es herencia colonial. La matanza, la esclavitud, la guerra por el agua, la miseria que vive el Congo ahora y los países aledaños que están en el documento que les hemos entregado, se debe a la herencia colonial. Y en gran parte lo que pasa en la India, lo que pasa en América Latina, es la herencia colonial. Como rezago a esa reunión de 1884, los Estados Unidos, acuérdense, invaden Cuba. Se llevaron Cuba, se llevaron las Filipinas, se llevaron muchos territorios en Asia Sudoriental. Todo como consecuencia de este reparto del mundo, que el mariscal alemán y los demás dirigentes franceses, ingleses, italianos, lo habían hecho. Es así como nace esta etapa del imperialismo. De ahí en adelante, lo que acontece en el mundo, por ejemplo, las terribles guerras de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, en el mundo en general, pongamos un caso, África. Entre otros países, Inglaterra se hace cargo de África del Sur y crea lo que hoy conocemos Sudáfrica. ¿Saben, compañeros, que esa es una de las etapas más oscuras, tristes y fúnebres de la historia mundial? Más de 80 años después, Sudáfrica expulsaría de alguna manera a los holandeses, que fueron los que pidieron la guerra con Inglaterra, y tienen a un país lleno de problemas. El esfuerzo de Mandela quizás no fue suficiente. Esa es herencia de esta reunión. La invasión de Estados Unidos a estos países que hemos señalado es herencia de esta reunión. Lo que ha pasado en el mundo, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que ocasionó 10 millones de muertos, es la consecuencia de la lucha y la ambición entre los países. Es el imperialismo. Y eso va más allá de la geopolítica con la que se intenta ahora explicar los movimientos de qué. Los movimientos de las grandes empresas que, fundidos con los grandes países, producen las guerras por la ambición absoluta que tienen de poder y de dinero. En esta colusión de empresas, estados, monarquías, estados débiles, estados fuertes, se produce un cataclismo humano como fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, con consecuencias desastrosas, 50 millones de muertos, millones de heridos y mutilados, no fue consecuencia de desintegración étnica, ni siquiera religiosa, sino de la lucha económica de los bancos, de las grandes empresas. Compañeros, las grandes empresas fabricantes de armas
que produjeron la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera digámoslo así, el populismo fascista de Hitler, porque debajo de eso lo que había es fundamentalmente intereses económicos. Ahora, esa situación ha evolucionado de tal manera que lo que encontramos ahora en el concierto mundial es una colusión entre las fuerzas militares, las famosas ONGs que hacen geopolítica y que son las que orientan el movimiento político, científico de potencias como los Estados Unidos. La gran banca internacional, los nombres de los bancos están ahí, las grandes empresas están ahí, las principales empresas que cotizan en las principales bolsas de valores están ahí, que no pueden vivir sin la guerra. Ellos atizan la guerra, provocan la guerra. No les importa absolutamente lo que pase, incluso en sus propios países. Ahora hay novedades como el uso de la técnica, la tecnología, la informática, todo lo digital, que se ha incorporado, la inteligencia artificial, que se ha incorporado a una fuerza extraordinaria en la disputa por el mundo. Y si por si acaso a alguien le quede un poco de sospecha, entre los bancos, entre las empresas, entre los países que más armas producen, está China, está Rusia, que de igual manera vienen a ser responsables también de lo que está pasando en el mundo ahora, en esta mini tercera guerra mundial, o en estos sistemas de guerras localizadas, pequeñas guerras que pueden estarse dando en el mundo. Porque yo sí les pido, compañeros, para su trabajo de militancia, para su trabajo de exposición de los problemas fundamentales, averigüen lo que es lo que está pasando en África ahora. En África, media África está levantada contra el colonialismo. Y el sistema reprime eso con brutalidad y con violencia. Compañeros, he querido referirme en pocos minutos a lo que significa la geopolítica versus lo que es el imperialismo. Pero no quiero terminar sin señalar lo que está en el documento. Hay un elemento nuevo que nosotros, no es nuevo, quizás no en el análisis, ¿no? Yo corro el riesgo de plantearlo así de manera pública. El tema de las religiones. Miren, detrás de la invasión, perdón, detrás del golpe militar que dio Hamas a Israel, ¿qué está? Está el islamismo. ¿Cuál islamismo? El más agresivo, que tomando la bandera de la independencia palestina, dio a los sionistas y tenemos unos resultados. En el marco del mundo islámico se matan entre ellos. Explíquenme, compañeros, si no es ahorita, si no después, ¿por qué Arabia Saudita? ¿Por qué Egipto no ayuda a Palestina? ¿Por qué Jordania no apoya a los palestinos? Por las guerras intestinas religiosas. ¿Por qué el mundo árabe no se levantó cuando los aviones norteamericanos entraron a Irán hace pocas semanas? Porque se odian entre chiitas y sunitas, se odian a muerte e imponen su creencia dogmática religiosa a las necesidades sociales, políticas de sus pueblos. Hemos perdido la guerra del laicismo comenzando en nuestro país. Debemos regresar a hacer la lucha ideológica con respecto a estos temas de la religión y de la espiritualidad, de las nuevas iglesias. Recuerden, está aquí en el documento, esas formidables iglesias pentecostales que no tienen el problema de entregarle $2.000 millones a la campaña de Trump. Y Trump les agradece a ellos y a los sionistas y traslada a la capital de Israel
de Tel Aviv a Jerusalén. El actual embajador de Estados Unidos en Israel es un ultraconservador sionista norteamericano. Hay una durísima confrontación entre ellos. Compañeros, estos recontra grandes multinacionales religiosas que hacen negocios, que invierten dinero, aportaron a la campaña de Bolsonaro. Millones aportaron a la campaña de Lula. Ahí está la prensa, busquen, compañeros, ustedes están ahí con la computadora. Lula aceptó la participación de estas congregaciones religiosas ultras. Ni qué decir de Milei, ya nos van a decir las compañeras argentinas de cómo se ha arrodillado frente a los sionistas y han recibido el apoyo de estos cristianos evangélicos, no sé qué cosa. Manuel López Obrador aceptó la participación económica de estos grupos religiosos. Me parece, señor presidente, y con esto termino, que vamos perdiendo la guerra ideológica. Si no estamos por ahí a entender lo que es también el imperialismo, tal vez el éxito nuestro se esté demorando. Creo que con la lectura del documento podremos estar también aportando tanto en el debate como en nuestra propia práctica política a entender lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Agradecemos la participación de nuestro compañero Marco Villafuerte. Bien, antes de continuar, les pedimos a las compañeras y compañeros que están de pie que hay algunas sillas vacías que puedan ocupar. De la manera más respetuosa, que por favor pongamos atención y escuchemos a los compañeros que se están pronunciando sobre las distintas ponencias. Les pedimos de la manera más respetuosa, por favor. Bien, vamos a continuar en esta mesa de trabajo. Vamos a la compañera Elena Anono de Argentina para que pueda pronunciarse sobre la ponencia. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. En nombre del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, traemos un saludo a este importante seminario, a sus organizadores, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador y la Juventud Revolucionaria del Ecuador, y a todas las delegaciones internacionales. Este seminario es muy necesario porque estamos asistiendo a un agravamiento de la disputa imperialista que se expresa en la intensificación de la guerra comercial, el incremento de los conflictos armados y la carrera armamentista que acercan al mundo a una tercera guerra mundial, incluso con la amenaza de armas nucleares de consecuencias imprevisibles. La asunción de Trump en Estados Unidos en la presidencia y su política de Estados Unidos primero está provocando cambios en la geopolítica global de resultados aún inciertos. Trump encabeza la corriente de ultraderecha y fascista en el mundo, con otras corrientes fascistas de otras potencias imperialistas. En contrapartida, crece la lucha de la clase obrera, los pueblos y las fuerzas democráticas y antifascistas en todo el mundo. Como señalara nuestro primer secretario general, el queridísimo Otto Vargas, desde el punto de vista marxista, la guerra es un fenómeno que no depende de la voluntad de los hombres. La única forma en que se podría evitar una guerra es que la revolución se adelante a la guerra. Por eso nosotros, como Mao Zedong, decimos: o la revolución impide la guerra, o la guerra trae la revolución. Así pasó.
Así pasó en la Primera Guerra Mundial, que trajo la Revolución Rusa. Pasó luego con la Segunda Guerra Mundial, que terminó generando las condiciones para el triunfo de la revolución en China y en los países del este europeo. Hoy crece la disputa interimperialista. Tras la caída del muro de Berlín en los años 90, con la restauración del capitalismo en China, se instalaron monopolios imperialistas en los países donde antes había socialismo, donde había una mano de obra altamente calificada, millones pasaron a trabajar por poco dinero para esos monopolios imperialistas. El centro de la producción se trasladó de Occidente a Oriente, centralmente a China. El crecimiento ilimitado de la producción para acumular más y más ganancias entró en contradicción con la limitación de la mayoría de los trabajadores, provocando la enorme crisis de países imperialistas. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, política y militar, aunque desde el comienzo del siglo XXI su predominio ha venido en declive. Europa tiene su economía estancada por las dificultades que le crea la guerra de Ucrania y la competencia con los productos chinos. China, hoy convertida en potencia imperialista, ahora le disputa la hegemonía mundial a los Estados Unidos. En esa disputa se van conformando dos bloques que están en una intensa batalla política, comercial y diplomática por el alineamiento del resto de los países y naciones del mundo. El cambio estratégico de Trump, de Estados Unidos primero, dando por muerta la llamada globalización, tensó las relaciones con China a través de una guerra comercial que ha ido escalando. Mediante aranceles proteccionistas, busca favorecer a los monopolios norteamericanos y apuesta a que estos tengan que repatriar sus operaciones. Esto le ha generado serias contradicciones en los propios Estados Unidos con sus propias empresas monopólicas y también con sus aliados de Europa, incluso Inglaterra, con Canadá, con México y ahora con Brasil. Frente a las medidas arancelarias, la Cancillería china dijo: si los Estados Unidos lo que quieren en guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Trump amenaza con la anexión de Groenlandia, Canadá. El imperialismo yanqui, enemigo tradicional de los pueblos latinoamericanos, buscando recuperar posiciones, ha pasado la ofensiva en nuestra región. Exige el control sobre el Canal de Panamá y se apoya en gobiernos como el de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador y Peña en Paraguay. Los imperialismos chino y ruso, también los europeos, disputan con Estados Unidos por su tajada en América Latina. China está invirtiendo miles de millones en infraestructura con puertos, logística y transporte para asegurar su dominio sobre las rutas comerciales en Sudamérica. Sigue adelante con el desarrollo del corredor ferroviario Brasil-Perú, que conectará el puerto de Brasil con el megapuerto de Chancay, Perú, y facilitará exportaciones directas al Asia. Impulsa los BRICS, constituidos originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se han ampliado con otros países y recientemente otros 9 países se unieron como socios. Por otra parte, compañías chinas han hecho importantes acuerdos en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, donde se concentra más de la mitad de las reservas globales del litio. Hoy, la disputa escala en el terreno militar. Hay más de 56 conflictos armados en todo el mundo que involucran a casi la mitad del mundo, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial.
Continúa el genocidio del gobierno fascista de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza. Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, bombardeando para tener el control total de esa región estratégica. La invasión imperialista rusa a Ucrania lleva más de 3 años. Se enfrentaron la India y Pakistán, 2 potencias atómicas. También enfrentamientos hubo entre Tailandia y Camboya. China amenaza con la recuperación de Taiwán y Estados Unidos ha concentrado fuerzas en el Indo-Pacífico y el mar de la China. Como se dijo acá, el continente africano está plagado de guerras de la mano de los distintos imperialismos. Las principales potencias imperialistas están aumentando el gasto militar y reconvirtiendo sus industrias en industrias de guerra. En las condiciones actuales sigue siendo válido lo señalado por Lenin. El imperialismo siempre apostó a las guerras con sus aparatos militares industriales para disputar la hegemonía mundial. Estados Unidos, principal potencia militar, cuenta con más de 800 bases militares en todo el mundo. China acelera su carrera armamentista y duplicó su gasto militar. Rusia destina más del 7% de su Producto Bruto a la defensa y posee el mayor arsenal nuclear del mundo. Europa aumenta los gastos militares, prepara su infraestructura para la guerra y está reconvirtiendo sus industrias en producción bélica. Pero frente a esto, crece en todo el mundo la lucha de los pueblos. La crisis que se descarga sobre los trabajadores y los países dependientes y el agravamiento de la disputa imperialista están produciendo enormes sufrimientos a nuestros pueblos. Millones sometidos al hambre, la desocupación y a escapar de los genocidios que provocan las guerras. Frente a estos horrores que muestran la verdadera cara del capitalismo imperialista, crece en todo el mundo la rebeldía de los pueblos y las naciones. Millones enfrentan la opresión, miles enfrentan en el mundo la opresión imperialista con las armas en la mano. En los 5 continentes, millones protagonizan la lucha contra la explotación y la opresión, contra las políticas de ajuste, saqueo, las brutales desigualdades sociales y la represión. Son multitudinarias las movilizaciones antifascistas en defensa de los derechos de las mujeres y diversidades y también las protestas por los derechos socioambientales. El pueblo y la nación ucraniana siguen resistiendo heroicamente la invasión imperialista rusa que a más de 3 años ha dejado decenas de miles de muertos y un país devastado. El pueblo palestino continúa luchando por su liberación a pesar del genocidio del gobierno fascista de Israel que ha convertido la Franja de Gaza en una región arrasada con más de 60.000 víctimas, la mayoría mujeres y niños. La brutalidad fascista del gobierno israelí que bloquea la agenda humanitaria y ataca con saña los campos de refugiados ha desatado masivas protestas en todo el mundo que presionan a sus gobiernos exigiendo un freno al genocidio. El pueblo kurdo en Filipinas, en la India, los pueblos siguen la lucha armada contra la Nosotros somos solidarios con la justa guerra del pueblo y la nación ucraniana, con la heroica resistencia y el derecho a su autodeterminación del pueblo palestino y también con los que luchan en las armas en la mano contra la opresión imperialista. En Estados Unidos, en Europa, en China, se suceden las huelgas obreras y populares debido a la crisis y contra el creciente fascismo de Trump en Estados Unidos. En América Latina y el Caribe compartimos las luchas contra la explotación y el saqueo de los imperialismos y las oligarquías locales. Nos quieren imponer ser proveedores de materias primas y nos oprimen con deudas impagables
trabando e impidiendo todo desarrollo independiente. Somos protagonistas de las luchas contra el hambre, por techo, tierra y trabajo, por acceso a la salud, a la educación pública, por la defensa de las conquistas de los movimientos de mujeres y diversidades, de los derechos de los pueblos y naciones originarias, del cuidado del ambiente y la naturaleza. Hoy, la mayoría de las luchas de los pueblos son cuidadosamente ocultadas. Por eso, para los revolucionarios es fundamental conocerlas, aprender de sus enseñanzas y contribuir a difundirlas, porque en ellas está la semilla de la revolución por la que luchamos. Inevitablemente tengo que referirme a Argentina. Nosotros nos llevamos el premio mayor, la verdad. La llegada de Milei a la Argentina, a la presidencia de Argentina, fue un durísimo golpe para el movimiento popular, nacional y democrático del que forma parte nuestro partido y las organizaciones que integramos, porque representa el sector más reaccionario y fascista de las clases dominantes. Desde que asumió en diciembre de 2023, atacó a los trabajadores y al conjunto del pueblo, arrasó con las políticas sociales, congeló el presupuesto para la educación y la salud pública, recortó las partidas para ciencia, tecnología y cultura, despidió a miles de trabajadores estatales, trata de quitar a los pueblos originarios sus tierras ancestrales, ataca los derechos de las mujeres y diversidades. Y ahora, con la apertura indiscriminada de importaciones, está destruyendo la industria nacional y las producciones regionales. En la Argentina ya cerraron más de 36.000 pequeñas y medianas empresas y hay más de 500.000 despidos públicos y privados. Crecen el hambre y la pobreza, miles viviendo en la calle. En Argentina, 1 de cada 3 chicos sufren inseguridad alimentaria. Esto es que se van a dormir sin cenar, compañeros, compañeras. Casi 2 millones de niños pasan hambre. A los jóvenes solo les ofrecen la droga que se ha multiplicado en los barrios populares. En lo internacional, como bien se dijo acá, tiene una política de subordinación total a los intereses de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel y de entrega de toda nuestra soberanía nacional. Con el crecimiento de la disputa imperialista, esa política nos impone peligrosamente. Los ingleses fortalecen sus posiciones militares en Malvinas y Milei acordó con los yanquis la instalación de una base militar yanqui en el sur, en el extremo sur argentino. Por su parte, China penetra crecientemente en la Argentina. Tiene una base en Neuquén, exportadoras de grano, inversiones para la explotación del litio y cientos de buques pesqueros saquean nuestro mar austral. Para hacer pasar este brutal ajuste y entrega, el gobierno aumenta la represión al pueblo y persigue a las fuerzas opositoras. Utiliza todo el aparato del Estado para amedrentar, espiar, perseguir e infiltrar las organizaciones populares. Piensen que el presupuesto en gastos reservados para seguridad y servicios de inteligencia y fuerzas represivas aumentó con Milei un 1.800%. Ni bien asumió, impulsó el protocolo represivo para callar la protesta popular y sacar al pueblo de las calles. ¿Qué pasó? No lo logró. Esa es una cara de la moneda, toda la política de ajuste, hambre, entrega, represión. Pero la otra cara es que en la Argentina las luchas recorren a nuestro país desde que se inició este gobierno. Nunca un gobierno en su primer año y medio tuvo tantas luchas. Los movimientos sociales, los jubilados que se movilizan todos los miércoles. Ayer han sufrido inclusive, todos los miércoles los reprimen, ayer los han puesto a reprimir, hay más de 30 heridos, 7 detenidos, la situación es gravísima.
el movimiento de mujeres, las economías regionales. Han habido rebeliones populares en distintas provincias como la del extremo sur de Tierra del Fuego en defensa de las fuerzas de trabajo y la soberanía. Pero se va conformando embriones de un centro coordinador que genera iniciativas donde confluyen las centrales obreras, decenas de gremios, comisiones internas y movimientos sociales a los que se van sumando sectores cada vez más afectados por esta política. Crece el descontento popular. Lo de Milei es tan brutal y tan cruel que cada vez más sectores se van sumando a la lucha. Ahora vamos a elecciones de medio término, pero no hay ninguna expectativa, porque como decía nuestro secretario general recientemente fallecido, Jacinto Roldán, nunca vamos a mentirle a nuestro pueblo diciendo que esta democracia mañada de la clase dominante puede resolver las dos grandes montañas que oprimen a nuestra patria, el latifundio y la dependencia. Estamos convencidos que hoy es necesario unir lo que viene luchando en las calles, también en las urnas, para sacarnos de encima este gobierno que solo trae terribles sufrimientos a nuestro pueblo. En Argentina peleamos por derrotar a Milei y para que se haga un proceso de masa que imponga otra política y un verdadero gobierno de unidad popular, patriótica y democrática que abra el camino hacia la revolución. Hoy estamos ante una nueva ofensiva imperialista, como se ve con la descarada injerencia de Trump en los asuntos internos en la soberanía de Brasil, de Argentina y de los demás países del mundo y la región. Es más necesario que nunca la unidad de nuestros pueblos para enfrentar la prepotencia imperialista. Y en ese sentido quiero hacer una invitación, porque el año que viene tiene gran importancia el cuarto encuentro latinoamericano y caribeño de mujeres que se realizará en la Argentina. Y por supuesto la vamos a esperar con los brazos abiertos a todas ustedes. Con el ejemplo de los patriotas de la independencia, aprendimos que es posible y necesario aprovechar las contradicciones de los imperialismos en favor de nuestra lucha. También tenemos que sacar enseñanzas de nuestra historia, porque después de las pobladas de los 90 y a principios de los 2000, emergieron en América Latina gobiernos que implementaron en distintos grados algunas reformas en favor del pueblo y adoptaron posturas anti-yanquis. Pero la experiencia demostró que si no se rompen los lazos de la dependencia, si no se termina con el latifundio, si no se destruye el aparato del Estado de las clases dominantes y apoyándose en un imperialismo para enfrentar a otro, ese camino es un camino de derrota que conduce a nuevas frustraciones y facilita el triunfo de gobiernos ultrarreaccionarios y fascistas en nuestros países. Hoy se aceleran los tiempos, se acelera la crisis económica, se profundiza la disputa entre los imperialismos y crece la lucha de los pueblos. Vamos a tiempos tormentosos. La lucha por la paz se entrelaza con la lucha antiimperialista de los pueblos y naciones oprimidas por su liberación. Tenemos que encabezarla, promoviendo la más amplia unidad popular, el protagonismo de nuestros pueblos y el fortalecimiento de los partidos de vanguardia de la clase obrera para que pueda triunfar la revolución liberadora en los países de nuestra patria grande. ¡Viva la lucha antiimperialista de los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Viva la revolución! Bien, vamos inmediatamente a darle la palabra a nuestro compañero Julio César Peña, presidente del Frente Popular de la provincia de... Adelante, mi compañero. Bien, yo creo que es importante saludar la presencia de todas las personas aquí, sobre todo el orgullo que todos los comunistas debemos
tenemos el estar en este 29º Seminario Internacional. Desde que se oficializó la convocatoria al 29º Seminario Internacional, problemas de la revolución en América Latina con el tema cambios en la geopolítica internacional, todas las organizaciones nacionales e internacionales nos preparamos para compartir experiencias, renovar amistades, pasar momentos amenos y sobre todo exponer nuestros puntos de vista y las expectativas reales de lo sucedido en los últimos tiempos, mismos que nos obligan a realizar esfuerzos por interpretar los acontecimientos y tratar de trazar nuestro camino y planificar acciones desde nuestras trincheras para beneficio de la clase obrera nacional y mundial. Se me olvidaba, compañero Villavicencio, yo no soy el presidente del Frente Popular, soy un simple amigo, dijo, delegado del Frente Popular. En este contexto, bien vale traer a colación, compañeros, camaradas, el concepto del fin de la historia, propuesto por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre, en 1992, en donde argumentaba que la historia humana había llegado a su fin con el triunfo del liberalismo económico y democrático del mercado sobre otros sistemas políticos y económicos. Según él, la democracia liberal y el capitalismo se habían convertido en un modelo universal y definitivo para la organización política y económica de las sociedades. Fukuyama simplifica de manera excesiva lo complejo que es la historia y la política, donde se nota su ignorancia total en las diferencias y matices que existen entre las sociedades. No analiza factores externos como la globalización, el cambio climático y las tensiones y cambios geopolíticos, que van a afectar inmediatamente la estabilidad del orden liberal y neoliberal. Está claro que no es el fin de la historia, ni ha terminado ni terminará. Seguirá habiendo nuevos desafíos, cambios en el presente y futuro. Además, creemos que estas aseveraciones que realizó Francis las realizó por ser un prominente defensor del sistema capitalista, como hay aquí también en nuestro país, en nuestro cantón Catamayo y Loja, y en todo el mundo defensores del sistema, asalariados del sistema, con los que tenemos que luchar día a día, pelear contra ellos. Siempre nos pregonaron la paz, la libertad y la fraternidad burguesa. Lo que nunca nos han dicho es que la libertad y la fraternidad y la igualdad que la heredamos de la Revolución Francesa, pues es solo entre ellos, entre los ricos, entre los pudientes. Nosotros, los obreros, tenemos que agachar el lomo siempre. Para esto, y mucho antes que Francis Fukuyama, en 1916, Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa, escribía su obra magistral, El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde argumentaba algunas cosas con preclara sabiduría. Argumentó que el imperialismo es una etapa avanzada del capitalismo, caracterizada por la expansión de los monopolios y la lucha de los mercados y los recursos de todo el mundo. Sostenía que el imperialismo es una consecuencia natural del desarrollo del capitalismo, en la que las potencias capitalistas avanzadas buscan expandir sus mercados, sus recursos y zonas de influencia a nivel global. Entonces, el capitalismo es el desarrollo, el imperialismo del desarrollo del capitalismo. Porque en primera instancia el compañero Aldaz decía que el capitalismo no se ha desarrollado. Claro que se ha desarrollado, pero para los ricos, no para nosotros. Lenin identificó la concentración de capital en manos de monopolios y oligopolios como una característica clave del imperialismo. La exportación a otros países y regiones se convierte en una estrategia crucial para las potencias imperialistas. Argumentó que el imperialismo conduce a la división del mundo en esferas de influencia y a la lucha entre potencias capitalistas por el control de recursos y mercados. Illich hizo un análisis excepcional de la
ahora globalización y las dinámicas del poder económico y político a nivel mundial. Su crítica al capitalismo es un arma para nosotros, los comunistas, en los debates sobre justicia, desigualdad, desarrollo, justicia social, etc. Dicho esto, como preámbulo, existen acontecimientos que van permitiendo una lógica en el cambio de la política nacional e internacional. Guerras, invasiones, dictaduras, comprobando así que para que funcione y se mantenga vivo el capitalismo, tiene que necesariamente haber guerra. Además, explotación de trabajadores, instalación de bases militares extranjeras, narcoterrorismo, drogadicción, alcoholismo, delincuencia organizada. En definitiva, todos los vicios intrínsecos que trae el capitalismo. Al capitalismo, a los capitalistas, a los burgueses de nuestro país, no les interesa pues el hijo drogadicto del pobre. Le interesa que haya más, le interesa que haya más delincuencia. Es falso el discurso que están preocupados por la delincuencia, por detenerla. A ellos les conviene que nos estemos matando entre pobres para ellos lograr su riqueza o expandir su poder. Dentro de eso tenemos algunas mentiras sobre el desempleo que pregona el capitalismo o el poder. Donald Trump deportó a miles de trabajadores mucho antes de imponer nuevos aranceles a 180 países. Además, ordenó encadenar de pies y manos a todos los deportados, incluidos los ecuatorianos. Debemos recordar que previo a eso, o en esos momentos, nuestro querido presidente estaba aplaudiendo las políticas de Trump. Debemos tomar en consideración que toda la gente que ha migrado ha salido de sus países por el famoso discurso del sueño americano. Alguien hablaba, un compañero decía acerca del tipo de estudio, de enseñanza que nos dan. Yo creo que es trabajo fundamental de los profesores comunistas que habemos diseminar la idea y tratar de dar el tema y la historia realmente como ha sido y no repetir lo que nos dicen en la malla curricular para poder seguir manteniendo el sistema. Nosotros como UNE siempre hemos propuesto en la nueva escuela la educación para la emancipación. La incapacidad de la burguesía de garantizar trabajo y buen vivir a la clase obrera no es nueva. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista hace 177 años dijeron que a medida que se desarrolla el modo de producción capitalista, aumenta la incapacidad del capitalismo para garantizar el bienestar del obrero. Marx escribía: el trabajador moderno, lejos de ascender en el progreso de la industria, desciende cada vez más en las condiciones de su propia clase, que crece aún más rápidamente que la población y la riqueza. La falta de empleo y las crisis. En el proceso de acumulación, una parte de la ganancia generada, el capitalista invierte en nuevos medios técnicos y nuevas maquinarias. A medida que se producen estos avances, disminuye el capital para contratar mano de obra. Este es el capital variable, decía Marx. Y aumenta la inversión en máquinas y materia prima, que es el capital constante. Marx decía que con el avance de la acumulación cambia la proporción de las partes constantes y variables del capital, de modo que a medida que el capital crece, en lugar de convertir su valor en fuerza de trabajo, se convierte progresivamente en medio de producción. Pues aquí se simplifica lo que hace 177 años ya dijo Marx, que en vez de mejorar la vida del obrero, lo que se acumula o mejora es la riqueza del explotador. Cuando el capitalista emplea nuevas máquinas, obtiene un aumento de la productividad del trabajo, mayor cantidad de bienes producidos con menor trabajo humano. Como consecuencia de ello, un considerable grupo de trabajadores ya no encuentra compradores para su fuerza de trabajo, no tienen trabajo. En definitiva, ya no produce ni consume. En los últimos años, famosas empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta han despedido trabajadores por cientos de miles. Cargill, una empresa comerciante de productos agrícolas estadounidense, igual anunció que echará a miles
de trabajadores a la calle. El sector bancario no se queda atrás, anuncia miles de despidos y en ese sentido pues ocurre algo muy particular. Los riquillos no se arrepienten, no les duele de haber creado un ejército de desempleados. Al contrario, saben que los trabajadores, para no morir de hambre, tendrán que obligarse a trabajar por miserables salarios. Esto pasa siempre, compañeros, camaradas. Cuando nos dicen, a vos te ofrecen trabajo, si quieres, trabaja, si no, no. Pero lo que no saben es que nos vemos obligados pues, a agachar el lomo, porque si no nos morimos de hambre, los pobres trabajadores. Por otra parte, el aumento del desempleo hará que haya menos consumidores, las mercancías no se venden y las tiendas y fábricas están abarrotadas de productos. Esto se da en todos los países capitalistas, de ahí la feroz competencia entre monopolios por el pequeño mercado mundial. En este momento se producen crisis económicas de sobreproducción, hay demasiados bienes y poca gente que compre. Las mayorías no pueden hacerlo, el resultado, miles de obreros a la calle. Para esto, Engels resumía, la sobreproducción y la pobreza masiva, cada una causa. Ahí está la contradicción absurda, a lo que la gran industria conduce y lo que exige imperativamente la liberación de las fuerzas productivas mediante un cambio en el modo de producción. Debemos recordar que Federico Engels ya preveyó, como decía el camarada, cuando se repartieron el mundo, que habría guerra mundial, cuando se suscitó ya en 1917. No porque sea o fue profeta, sino porque sabía leer los intereses del imperio. Los ricos del Ecuador y del mundo son incapaces de mantener al esclavo moderno, al trabajador asalariado, y hacen todo el esfuerzo posible para evitar el hecho de que la causa del desempleo y la desigualdad es el sistema capitalista. Lanzan un montón de historietas como la del individualismo, de que una sola persona con su inteligencia y esfuerzo puede hacerse millonario, de que el pobre es pobre porque quiere, que no es necesidad de hacer la revolución para que las cosas cambien. Según encuestas en Sudamérica, 1 de cada 10 personas con título tiene un trabajo medio decente. En mi tierra, por ejemplo, en Catamayo, conozco a muchos profesionales estivando en la feria, otros trabajando en la construcción, muchos de vendedores ambulantes y muchísimos sin empleo. El emprendimiento, castillos de arena. Otro cuento de hadas inventado por los gobiernos burgueses y sus lacayos es que si no quieres tener un jefe, alguien que te dé órdenes, es ser empresario o emprendedor. Más inclusive, en nuestro país, en la malla curricular del Bachillerato General Unificado, está la asignatura obligatoria de emprendimiento y gestión. Este burdo engaño se maneja con la narrativa de que en Ecuador, por ejemplo, la gente es emprendedora, que el vender aguas, rodajas de sandía, tener un gimnasio, una tienda pequeña, es suficiente para vivir. Nada más falso. Está comprobado que quienes se desempeñan en estas labores pasan estresados, compitiendo cada día por el pan. La incertidumbre de no saber cómo irán a hacer cada día para poder llevar algo de comida para la familia, en definitiva, el emprendimiento es una falacia. Con esto no queremos decir, o no quiero decir que está mal ser emprendedor o microempresario, sino que está comprobado hasta la saciedad que el sistema capitalista no hay empresario bueno, que muchas veces escuchamos decir que ellos son buena gente, esos empresarios. En este país y en el mundo no hay empresario bueno. El que quiere surgir como empresario, pues necesariamente tiene que explotar trabajadores. Eso es el sistema capitalista, camaradas. Definitivamente, mientras la burguesía y sus adláteres pregonan en la televisión, prensa escrita, redes sociales, etc., las bondades del capitalismo, la verdad es que millones de seres humanos están sometidos a la dinámica orgánica del gran capital financiero, a vivir una sobreexplotación y otros a sucumbir ante los monopolios económicos. La parcialidad de libre comercio, la equidad de oportunidades no es más que una mentira. Los trabajadores en todo el mundo son explotados, se les niegan los derechos, el desempleo invade. Podemos concluir diciendo que
el cambio en la geopolítica mundial obedece a la natural dinámica del imperialismo, agonizante que busca bocanadas de vida intensificando la explotación del trabajador y disputándose los territorios ya repartidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los imperialistas chinos y sus aliados están en el planeta en plena disputa por la hegemonía a su rival primario, pues que es Estados Unidos. Las nuevas alianzas que son tecnológicos de los BRICS son la punta de lanza de los países imperiales para hacerse de mercados y materias primas, para así asegurar la acumulación de capitales, lo que nos obliga a desenmascarar la idea del progreso y desarrollo sostenible que supuestamente representan para las naciones y pueblos. No garantizan el avance de la libertad, sino que remachan la dependencia y el atraso. Los comunistas de todo el mundo nos encontramos batallando en primera fila. Hacemos los esfuerzos por unir, organizar, dirigir las fuerzas revolucionarias a la conquista del poder, al asalto del poder político. Esos esfuerzos requieren de mayores sacrificios, de mayor intensificación y agitación revolucionaria. Implica crecer a pasos gigantes en cada rincón del planeta Tierra. Solo la revolución social del proletariado puede detener la liquidación de la vida que hoy aceleran los capitalistas imperialistas. No quiero decir que los esfuerzos que hemos hecho por expresar nuestra solidaridad con Palestina son muy pocos. Hacemos muchos eventos, hacemos plantones, noches de música, la velita encendida, los faroles, etcétera, pero nos falta mucho para que llegue. Recuerden que nuestra lucha es por conseguir que Palestina sea declarado como Estado, como nación. Ya estos días, según las noticias, pues ya se va a adherir la Gran Bretaña o Inglaterra y otros países que son capitalistas y que han estado mutis durante este proceso. Yo creo, camaradas, que la política es clara. Marx y Engels, Lenin y el último Stalin ya dejaron escribiendo y nos dieron muestras de que se puede lograr el capitalismo, el comunismo, la explosión social en un solo país. Decirles que el socialismo no es un partido político, como se menciona en las redes sociales y muchos hacen creer. El socialismo es un estadio que pasará, que necesariamente la gente lo va a lograr algún día, no porque Julio Peña lo quiera o porque alguien lo quiera, sino que la sociedad pide, exige libertad. Y eso solo podemos lograrlo, camaradas, con el trabajo de cada uno de nosotros en nuestro pueblo, porque es vacancísimo orar. Es chévere ser orador y decir, traer a colación algunas frases de Marx y Engels y decir qué es lo que está pasando. Pero si mi vecino, si los agricultores, los vendedores ambulantes no saben de nuestra política, no lo vamos a lograr. Somos bastantes, pero falta muchísimo para poder dar el golpe y nosotros ser poder. ¡Viva el marxismo-leninismo! ¡Viva la clase obrera! Gracias, compañero Julio César. Bien, vamos a darle paso a nuestra compañera Cristina Cachamay. Buenos días con todos y con todas. Reciban un saludo a nombre de Mujeres por el Cambio a todos los presentes en este importante seminario internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Vivimos una etapa del imperialismo marcada por la agonización de las contradicciones inherentes al capitalismo, el incremento del neofascismo y la militarización creciente de los estados y de una ofensiva global de las derechas. Esto se expresa en el fortalecimiento de regímenes autoritarios y la intensificación de la violencia política y social. Esta coyuntura se inscribe en un contexto internacional complejo, donde se pugna entre las potencias imperialistas se profundiza, manifestando en disputas por el control de los mercados, los recursos estratégicos en todos los continentes y de manera en particular en América Latina y el Caribe. China y Rusia emergen como potencias imperialistas en disputa frente a Estados Unidos, en una reconfiguración geopolítica impulsando el libre mercado. En este contexto, en América Latina, las contradicciones capital y trabajo se vuelven más agudas, así como las contradicciones entre las naciones y los pueblos oprimidos contra el imperialismo.
América Latina es también un territorio de las disputas entre las potencias imperialistas que intentan mantener su hegemonía a través de los saqueos de los recursos naturales y la subordinación política y económica. Las mujeres de los sectores populares, campesinas, indígenas, migrantes, negras y los sectores discriminados somos parte activa de la movilización y la lucha antiimperialista contra la guerra y las políticas neoliberales. La movilización de las trabajadoras y de las mujeres de los distintos sectores explotados son en este escenario las condiciones de mayor impacto y de empobrecimiento. El capitalismo y su fase imperialista refuerzan las estructuras patriarcales y el fascismo como mecanismo para perpetuar la dominación. La militarización y el neofascismo profundizan la violencia contra la clase obrera, en especial contra las mujeres, agudizando la explotación y la opresión en todas las dimensiones. La militarización global se ha intensificado con la expansión de los conflictos armados, el aumento del gasto militar y el uso sistemático de la violencia como forma de control social. En los últimos años, más de 6.000 millones de mujeres y niñas vivían en zonas afectadas por la guerra. En este contexto, la violencia sexual se utiliza como un arma de guerra, los desplazamientos forzados crecen y las condiciones de la vida se deterioran brutalmente para las mujeres, adolescentes y niñas. Palestina es una expresión extrema de esta realidad. El genocidio del pueblo palestino ha tenido efectos devastadores para las mujeres. En América Latina convivimos con una militarización creciente. El aumento del presupuesto militar va de la mano de las leyes de seguridad ciudadana. En ese contexto, en Ecuador, asistimos a un proceso de militarización interna disfrazado de una lucha contra el crimen organizado. Leyes como la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública refuerzan un modelo de control, exclusión y violencia estructural. La reactivación de los acuerdos con potencias extranjeras, el uso del territorio ecuatoriano para operaciones militares, reflejan una pérdida de la soberanía y una subordinación a intereses imperialistas. Mientras se prioriza el gasto en seguridad, se recortan fondos para la salud, educación, prevención de la violencia y cuidados, afectando directamente a las mujeres. Esta dominación capitalista e imperialista se manifiesta mediante la subordinación económica, política y cultural de nuestros pueblos. Las potencias del capitalismo mundial imponen trabas de comercio, presionan por reformas estructurales neoliberales y antipopulares, promueven regímenes autoritarios y apuntan a gobiernos de derecha. En América Latina, esto se traduce en paquetes de fiscales, flexibilización laboral, privatización de servicios básicos y políticas de extractivismo. Las mujeres somos quienes más sufrimos los impactos de la dominación imperialista en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han significado un retroceso profundo en nuestras condiciones de vida. En el Ecuador, las medidas de austeridad han afectado de forma directa y desproporcionada a las mujeres, jefas de hogar, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y negras. Crece el racismo y la xenofobia como una herramienta de control social, estigmatización de migrantes, especialmente a las mujeres. Millones de personas son forzadas a migrar. Las mujeres migrantes viven una doble hasta triple vulneración, explotación laboral, racismo, trata de personas y violencia sexual. En este escenario, las mujeres organizadas resistimos y alimentamos con fuerza la solidaridad de los derechos y la lucha por las transformaciones estructurales. Contaminación, pérdida de territorios, migración forzada. El extractivismo impuesto por sus intereses imperialistas destruye ecosistemas, desplazan comunidades y criminalizan a las defensoras de los territorios. Sostenemos que la defensa de la naturaleza no puede estar desligada de la lucha de clase. En cuanto a los avances de la derecha y las condiciones laborales de las mujeres,
Nosotros concebimos que la reorganización geopolítica internacional está marcada por un surgimiento de proyectos de dominación basados en el autoritarismo, neoliberalismo y patriarcales. El avance de las derechas implica una ofensiva ideológica, económica y cultural que busca desmontar las conquistas históricas de las luchas populares. Las mujeres nos encontramos en el centro del conflicto. Somos objetivos de las políticas de ajuste con los discursos de odio y del disciplinamiento social, pero también somos autoras de transformación, de organización y de lucha. Estos gobiernos no solo imponen políticas de saqueo económico, sino que también profundizan la desocupación y la precarización laboral, afectando especialmente a las mujeres. La negación de la violencia de género, el ataque a la educación sexual, la discriminación del aborto y la deslegitimación de la lucha del feminismo forma parte esencial y estructural del modelo capitalista. El patriarcado es una forma deliberada de ejercer el poder que garantiza la producción del capital a través del control y la explotación de nuestros cuerpos, así como la muestra de labor reproductiva y no reproductiva. Las mujeres hemos sido históricamente la base indispensable del sistema capitalista para sostenerlo. Realizamos el 76% del trabajo de cuidados no remunerados en América Latina. La feminización de la pobreza es consecuencia directa y económica que nos ubica en el margen del salario formal, sin derechos laborales, sin propiedad a la tierra, sin autonomía económica. El 60% de las mujeres ocupados en América Latina trabaja en la informalidad y 1 de cada 3 no tiene ingresos propios. Este modelo de explotación se sostiene con represión y despolitización, por lo que las derechas atacan al sindicalismo, persiguen a las organizaciones sociales y criminalizan a los movimientos feministas. Detrás de este discurso de libertad se esconde la vieja fórmula del saqueo neoliberal, destrucción del Estado, la privatización y el endeudamiento externo. Desde Mujeres por el Cambio afirmamos que las transformaciones actuales en la geopolítica internacional se sostienen sobre el recrudecimiento de la violencia estructural, del autoritarismo, del saqueo de nuestros territorios y el retroceso de nuestros derechos, especialmente para las mujeres de los sectores populares. Las mujeres somos víctimas directas de este modelo, pero también somos autoras fundamentales en la lucha y la resistencia. Nuestra lucha es contra el capitalismo, la dominación imperialista, la derecha y el fascismo. Entendemos que no son batallas aisladas, son parte de un mismo proceso de transformación social. No puede existir justicia social sin justicia para los pueblos. No habrá una verdadera libertad mientras persista la opresión estructural hacia las mujeres. La verdadera liberación de las mujeres solo será posible a través de una revolución popular que derribe el sistema capitalista y que nos explote y nos oprime. Creemos en la posibilidad de un mundo nuevo, donde la vida esté en el centro, donde las mujeres vivamos con dignidad y donde el socialismo sea el horizonte de emancipación. Contra el capitalismo y el imperialismo, hoy alzamos nuestra voz. ¡Viva la lucha de las mujeres populares de América Latina y el Caribe! ¡Viva la revolución del socialismo! ¡Viva Palestina libre! Bien, queremos pedirles un aplauso para nuestras compañeras y compañeros. Bien, a ver, compañeras y compañeros, tanto los delegados nacionales como internacionales tienen la potestad de participar, de intervenir, de generar alguna pregunta a nuestros expositores. Venga, mi compañero. Siga, por favor. Los compañeros o compañeras que van a intervenir pueden, por favor, irse acercando al micrófono para aprovechar el tiempo. Gracias. Adelante. Buenos días. Casi mediodía. Muchas gracias, compañero. Primero quiero, a nombre de nuestro partido, en la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, expresarles un saludo a todos los delegados, tanto nacionales como internacionales,
que nos hemos dado cita a este importante evento. Saludar al partido como tal por este importante evento y el tema que el Central ha considerado para este momento, que es oportuno para refrescar cosas que las hemos escuchado muy bien de los panelistas, que nos parece extraordinario. En esta etapa de la vida ya algunos sacando los libros de Marx y volviendo a leer a Lenin, cuando nos hablan de las futuras guerras que ya es ahora, cuando nos hablan del imperialismo como fase superior. Y entonces lo que nos han dado ustedes como insumos, compañeros, es buenísimo. Buenísimo, yo lo escuché en Pedro Villarroel, incluso de tanto que hay que hablar en el Medio Oriente, de por qué está en guerra el Medio Oriente. Los que leen la Biblia dicen que soportemos de Abraham, de Dios, de cosas. Los que leemos el mundo, estamos claros que hay otro interés mundial, lo propio, lo que pasa en Europa en estos momentos. Lo cierto es que empiezo por algo que lo dijo el mismo compañero. El mundo árabe está quieto, no porque se le ocurre estar quieto. Lo que pasa es que no debemos olvidar de la primavera árabe. Ahí no sometieron. Y ahora lo están haciendo igual. Entonces están quietos porque están sometidos por el imperio estadounidense. Segundo, que hay plena conciencia de lo que ocurre en todo el mundo. En el mundo político sí, en muchos sectores del pueblo no, y por eso es que es importante que hablemos de este acontecimiento. Y en ese camino, en mi opinión, compañeros, creo que efectivamente tenemos que tener plena conciencia que la guerra mundial es ideológica y política. No es una guerra únicamente de religión o únicamente de territorios. Esta guerra ideológica política tiene formas, decía uno. Si vamos al terreno, así, al terreno económico, al terreno comercial, ya lo dijeron, Estados Unidos mandó un misilazo para hablar solo de la guerra económica, financiera y comercial que Estados Unidos infringió al mundo, pero que China le dijo: no te preocupes, no te preocupes. Pueden lanzar los misiles, yo también tengo mi ojo de hierro para tu política. Y resistió y puede resistir. Y entonces Estados Unidos, sus aranceles, los bloqueos, como lo hace con Cuba, con Venezuela, etc., a ese lado no impactan. Porque ese otro imperio que emerge también tiene su política comercial y tiene poco de poder. Y ahí están los BRICS. El grupo G7, de hecho, se reunió hace poco. Y ahí ustedes vieron la debilidad que tiene el propio G7 si el imperio principal está debilitado. En el terreno militar, bélico, ya lo sabemos, la OTAN, una organización donde Trump los puso en fila y de rodillas, y todo el mundo a confesarse y luego a recibir la hostia. Creo que España fue el único que medio se movió por ahí, pero que, bueno, gracias al movimiento del pueblo español, que ha cuestionado el tema de Palestina, que ha cuestionado Israel, que viene una importante acción en Europa. Si mal no recuerdo, una Irene Montero, creo que es legisladora europea, una gran fuerza. Y eso en España tuvo un impacto que dijo que ellos solo tenían 2.5 del PIB para eso, ¿verdad? En todo caso, por señalar ese ejemplo, dijo Trump: no, él se está quedando, eso dijo Trump, él se está quedando con lo que falta para el 5%. Así habla Trump. En todo caso, compañeros, la plena conciencia de esta guerra es que es ideológica y política, y que en el terreno militar hay un actor, que en el terreno comercial hay otro, pero que nos quieren imponer modelos de producción. Y esa también es la otra guerra. Para eso hay agencias de noticias y hay líneas editoriales. Hay una guerra ideológica política para
posicionar incluso liderazgos mundiales y liderazgos locales. En el lado de la derecha y de la izquierda, ahí está Milei, Bolsonaro, Bukele en América Latina, frente a otros, ¿no? Petro, está en esta ola de la izquierda. Y en el mundo, Xi Jinping, Putin, o el loco de Trump. Dos casos, compañeros. Me parece a mí que siendo evidente que el cambio geopolítico y la crisis del capitalismo generado por todo lo que han dicho los compañeros, sí me parece importante que el mundo y nosotros estamos viendo qué tiene que ver, quiénes van a ver como líderes y como modelos. Y el nuestro tiene que ser el que vea. Y para eso sí creo que necesitamos ponernos de acuerdo para levantar la lucha política y ideológica nuestra en todo el mundo y particularmente en América Latina. La antiimperialista, la antioligarquía que tenemos en Ecuador, obviamente la anticapitalista. Entonces, quisiera que de pronto los panelistas nos digan qué referencias actuales podemos usar como para mostrar que nuestro modelo que emerge en estos momentos es el modelo del mundo, el campesino, el obrero, el maestro, el profesional progresista tiene que abrazar para salvar a la humanidad. ¿Qué referencias actuales frente a estas disputas de liderazgo, de modelo y todo lo que hemos dicho están en disputa? ¿Cómo podemos referenciar para que la gente diga, por aquí tenemos que ir y le entiende el partido? ¡Viva el primer Seminario Internacional de Ciudad! Gracias, compañeros. Les recordamos a los compañeros que tienen 3 minutos, por favor. Gracias. Compañera Teresa, por favor. Luego se prepara mi compañero. Primeramente, felicitar a las compañeras y compañeros que han expuesto sus ponencias, son de muchísimo valor en la educación política. En segundo lugar, un poco coincidiendo con el compañero Manuel, con el tema de los conflictos que nos tratan de hacer ver que son sumamente religiosos, los conflictos bélicos, nosotros debemos entender que las religiones también son consorcios económicos y que se aprovechan del pensamiento ingenuo, del pensamiento dogmático de las personas de nuestros pueblos que lamentablemente están imbuidos por la superestructura en donde se impone educación, cultura, justicia, salud y todo lo que significa la expresión de las clases dominantes. Por otro lado, compañeras y compañeros, queremos anunciarles que aquí en el Ecuador, igual como sucedió en Argentina y como posiblemente suceda en Perú y en algunos otros países, acaba de eliminarse el Ministerio de la Mujer. Este es un hecho que afecta precisamente al derecho de las mujeres, por cuanto, si bien es cierto, no hemos tenido una mayor protección por parte del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, ha sido una institución estatal obligada a velar por la seguridad, por el trabajo, por la salud, por la educación, por los derechos de las mujeres. Este hecho de la eliminación del Ministerio de la Mujer se lo hace conjuntamente con la eliminación de otros tantos ministerios y el despido intempestivo de 5.000 trabajadores del servicio público, como parte del paquete de imposición del Fondo Monetario Internacional a este gobierno del presidente Noboa, un presidente de la extrema derecha, un presidente neoliberal y con una crueldad absoluta en contra de su pueblo. Por eso, a nombre de Mujeres por el Cambio y de las organizaciones de mujeres de todo el país, hemos levantado una lucha expresando nuestra inconformidad y rechazo por la eliminación de estos derechos y por la restitución del Ministerio de la Mujer, que precisamente velaría por los derechos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Déjame, compañero, adelante. Muy buenas tardes, compañeros panelistas, muy buenas tardes.
agradecerles a los compañeros que nos hemos tomado un tiempito para estar aquí presente en este 29 aniversario Seminario Internacional. Bueno, en realidad, mi nombre es Miguel Ángel Herrera, miembro del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria de la Universidad Técnica de Cotopaxi de Extensión Cujilí. Estamos muy gratos de haber venido en una comisión a estar presentes aquí en este momento, en estas instancias. He estado muy atento a los temas que han topado los compañeros. En realidad, voy a tomar énfasis en uno muy importante, que es el tema de Fraga, ¿no? Que en realidad nosotros nos hemos topado como experiencia. Los compañeros que hemos ido a visitar los cursos, a sociabilizar y a concientizar a los compañeros de estudiantes de esto que está pasando en Fraga, nos hemos topado con respuestas y preguntas como: es que eso está muy lejos, a mí no me influye. Es que eso es en Fraga, esto es en Ecuador. Pero nos damos cuenta que nosotros tenemos un montón de muertos por semana alrededor de los goles, un montón de mujeres violadas y ultrajadas, que no es Fraga, pero es Ecuador. Y nosotros, en el momento de empezar a concientizar a la ideología de los estudiantes dentro de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la Extensión Cujilí, tuvimos como un resultado, tomando las palabras del compañero acá, panelista de lujo, que nos decía: una cosa es ser panelista y hablar bonito, y otra cosa es actuar. Que nosotros en Cujilí lo hemos venido haciendo. Tuvimos una marcha pacífica de una semana a favor de Fraga, que normalmente como un líder universitario cree que vamos a hacer unos 5, unos 4, fuimos alrededor de unos 30, 45 estudiantes paralizados por una semana, que llamamos el eje de medios de comunicación, que nos hicimos ver como un peso muy fuerte dentro de esta lucha con la solidaridad. También, tocando el punto del imperialismo, que fue un punto clave y creo que es central de este seminario internacional, yo les pongo a colación y les pongo a pensar a ustedes. Cuando vamos a un restaurante y la señora del restaurante le dice: ¿quiere una gaseosa? Sí, tengo Coca-Cola y Tropical. Más de la mitad pedimos Coca-Cola, que es de cómo se nos mete el imperialismo por el consumo de marcas, que nosotros damos cabida a países extranjeros, que Coca-Cola simplemente puso la marca porque es elaborada 100% en Ecuador, a excepto del jarabe, con agua ecuatoriana, con fuentes ecuatorianas, pero preferimos una Coca-Cola que una Tropical. Igual nos pasa en muchas cosas, ¿no? Es que a uno le gusta vestirse de marca y no nos damos cuenta que estamos apoyando a un imperialismo de una manera subjetiva que se nos está metiendo por nosotros sin darnos cuenta. Al momento de tener un iPhone, un Samsung, elegimos el iPhone. Son cosas que nosotros no debemos percibir por el estado de consumismo que nos ha implacado el imperialismo, pero todavía podemos frenarlo y lo estamos haciendo. La marca Quechua es de Punta y es una de las principales dentro del país de Ecuador, que se volvió internacional, que ahora incluso la gente que viene del extranjero se va a hacer visto de Quechua, con mucha honra, siendo ecuatorianos. Apoyando a la compañera que nos habló sobre la mujer, también tuvimos un caso en la ciudad de Cujilí, que el año pasado fue asesinada una madre de familia, docente, con 3 hijos, de un doctor médico bien adinerado, dueño de 5 farmacias dentro de Cujilí. Pero al momento en que nosotros, como estudiantes, nos dimos cuenta que tenemos hermanas, somos hijos, y también tenemos posiblemente hijas, nosotros como Frente Revolucionario tomamos la batuta para nosotros visitar cursos y tomar conciencia de lo que pasó a esta señora. En realidad terminó en una marcha que produjo el encarcelamiento de este señor doctor que tenía millones de dólares, millones, para no ir preso. Actualmente está pasando 35 años de cárcel bajo la ayuda de las masas y de la concientización, a lo cual yo llamo a toda la gente que nos está escuchando, que como decía nuestro compañero panelista del hombre, que lo llevé bien claro, una cosa es venir y hablar bonito y otra cosa es pararse y decir las cosas como son y manejar más. Muy amables, gracias. Gracias, compañero. Bien, buenos días. Concreto y directo. Verán, compañeros, constantemente en cada país el sistema capitalista ha criminalizado a la izquierda revolucionaria de diversas formas, en todo el mundo. Nos ha tachado de terroristas, de rebeldes, de tirapiedras, hasta hijos del diablo. Ya los compañeros han mencionado en su ponencia muchos elementos relacionados y claros sobre la crisis del capitalismo. No vamos a redundar en los mismos argumentos que ya sabemos, que tenemos conocimiento en el papel,
lo debemos de leer, sino que debemos entender que estos elementos los vivimos día a día en cada país. El desempleo, despidos mediante leyes en el sector público y privado, la falta de salud, la falta de educación, la delincuencia y crimen, la guerra y el genocidio. Esto es auspiciado en gran parte por la cuenta del FMI y por cada gobierno de derecha en los países donde pertenecemos. Por este motivo, compañeros, una de las resoluciones que debemos indicar es que se debe criminalizar como terrorismo de Estado en cada país ante las diversas situaciones que vivimos como producto del sistema capitalista. Si ellos no criminalizan por luchar por los gustos, nosotros debemos criminalizarlo por lo como se comporta hoy en día en cada país. Cada pueblo, compañero, en América Latina y en todo el mundo está viviendo las mismas situaciones: falta de salud, desempleo e inseguridad. Gracias. Síganme, compañero. Muy buenas a todos y a todas. Un caluroso saludo desde la Juventud Democrática Popular de Colombia. Acá quiero hacer hincapié sobre algo importante. El compañero manifestaba sobre que hemos estado perdiendo la lucha ideológica. Y creo que es verdad. Nosotros actualmente dentro de este sistema capitalista hemos estado en diferentes crisis, y una de las crisis es cómo nosotros podemos equiparar con elementos y herramientas y ganar esta lucha ideológica. Actualmente nosotros estamos en ese modelo capitalista y este modelo capitalista está venido aumentando en base a una superestructura, y esa superestructura se ha venido dando a través de, no solo de un modelo económico, sino político, social y cultural. Entonces, acá quería hacer la pregunta: ¿cuáles serían los elementos o las herramientas para nosotros así avanzar en la lucha ideológica? Sabemos que el sistema capitalista está inmerso en la educación. Entonces, desde los modelos, desde el pensum, se ha fortalecido el sistema. Entonces nosotros, desde esta perspectiva, ¿cómo podemos, cuáles serían los elementos para ganar esta lucha ideológica? Gracias. Gracias, compañero. Adelante, compañero. Bueno, en primer lugar, a la mesa, buenos días, soy de Perú, y a todos presentes, buenos días. Muy bien, sabemos que la crisis mundial está en toda América y Perú no se escapa de eso. Estamos en una crisis económica, política, social, ambiental, cultural y de solidaridad que nos falta a toda América. En caso Perú, que estamos viviendo, ustedes también estamos viviendo. Está el despido de maestros, estamos viviendo el despido de maestros. ¿Privatización de la educación? Sí. ¿Del agua? Sí, la ley 1620. Despojo de tierra en el Perú, la 32393, que a los campesinos le va a sacar de sus propiedades comunales, donde los transnacionales van a ser dueños. Entonces, ¿qué hacer? La crisis es para todos igual. Viendo a este seminario 29, que primera vez estoy asistiendo como maestra, y también soy integrante de la CENUR Huánuco, que es la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha de las 26 regiones del Perú, que ha nacido en el fragor de la lucha, después que le han apresado injustamente, que está nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones. Y ahí nace la Coordinadora Nacional. Y como representante del medio ambiente, de los recursos hídricos, de un distrito del departamento de Guadalajara, de la provincia de León Sobrado, estamos luchando contra la minería, que es el ambiente. Y también como pueblo organizado, nosotros le hemos quemado y le hemos botado la minería. Y nuestra provincia, que es, con nuestros representantes, que es los alcaldes y
y el gobierno, sus representantes del gobierno regional en Huánuco ya han sacado un decreto que no va a haber minería en la provincia de León Central. Eso queremos todo el Perú y el mundo. Durante 504 años estaremos nosotros, todos los habitantes del mundo, ¿estaremos contentos? No. ¿Por qué? Porque nos se han desunido, en especial en el Perú, nos se han quitado 5 cursos, 7 cursos básicos, que acá me da el gusto de ver el OCE. Si te ven, o en el Perú, ven OCE Martillo. Y entonces acá felicitar a esos jóvenes, y esos jóvenes el futuro den pues la luz a América y al mundo para que sigan siendo, como dices, marxista-leninista, porque conocen la verdad. Pero en el Perú no pasa eso. Yo pediría acá al encargados y a todos unirnos con un solo puño y salir de una lucha nacional, mundial, también en solidaridad de Palestina, porque Palestina está pasando por también a través de la segunda MER tenemos el grupo de Palestina, hacemos vigilia, hacemos velada en cada departamento donde estamos organizando. Eso tenemos que unir. Y muchísimas gracias por permitirme la palabra, unirnos y vencer a estos corruptos, delincuentes, asesinos neoliberales. Gracias. Gracias, compañero. Venga, mi compañero. Luego les damos 2 a 3 minutos a nuestros compañeros para que se refieran a los comentarios y damos culminado esta mesa. Estamos dentro del tiempo establecido. Adelante, mi compañero. Gracias, compañero. Parafraseando lo que decía Marshall Bergman y Karl Marx, de que no bastan o no alcanzan simples diagnósticos, punto y coma. Si a estos diagnósticos no le hacemos la parte propositiva, la solución. Encordelar con la solución. Me llamó la atención la intervención de la compañera de Argentina, cuando decía que en la Argentina hay una base de China, una base militar de China. Señalaba también de que en año y medio de gestión de Milei, históricamente es uno de los regímenes con mayor resistencia. Y asimismo señalaba de que hay despido de alrededor de 500.000 trabajadores y obreros. En ese contexto, puesto que el seminario se llama Problemas de la Revolución en América Latina y el Caribe, involucra de manera implícita a los movimientos progresistas, a los sindicatos. Entonces, en eso, querida compañera, quisiera que nos brindes luces de cómo está articulado o desarticulado el movimiento obrero, campesino, barrial, frente a la ofensiva ideológica, precisamente de desarticulamiento, porque me llama la atención, 500.000 trabajadores despedidos sin un debido proceso de regresión de derechos, en indefensiones. No es el mayor elemento como para que nos aclare esto, para que en esa dinámica interactiva y en esos contextos y lógicas de la fenomenología social y de la geopolítica, podamos nosotros también, a buen recaudo, poner nuestras barbas en remojo. Gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras que participaron. Vamos a ir finalizando. Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Elena para que pueda referirse. Bueno, en primer lugar, hubo una pregunta antes de referirme a lo de Argentina, que preguntó el doctor. Hoy las referencias, ¿cuáles son hoy los modelos? Para nosotros hoy,
donde no hay retaguardia socialista, donde no hay modelo socialista, donde no hay países socialistas donde nos podemos referenciar, nosotros reivindicamos las luchas porque son el faro que nos guía hoy. Porque nosotros, uno de los principales combates que tenemos en el terreno de lo político y también de lo ideológico es el combate contra el escepticismo, contra el no se puede, contra el no hay modelos. Compañeros, compañeras, hay modelos en todo el mundo, porque hay millones luchando en todo el mundo que vamos avanzando en la medida que podemos y vamos aprendiendo de esas luchas para poder replicarlas, para poder conocerlas, para poder llevarlas a cada uno de nuestros países. En ese sentido, yo creo que decimos, hoy las luchas son nuestro faro, no tenemos otros, no tenemos estos grandes modelos como hemos tenido en otra época. Entonces, en relación al tema de Argentina, efectivamente es brutal el ajuste que ha traído Milei. Quiero decir que es el representante, nosotros decimos que es el representante de lo más fascista de la clase dominante de Argentina. Y han implementado esta política que efectivamente tenemos miles y miles de despedidos, 500.000 despidos entre lo público y lo privado. Pero como se han afectado tantos sectores, hoy cada vez más sectores se suman a la lucha contra Milei. Se suman en los hospitales, porque el principal hospital público pediátrico de la Argentina quiere ser vaciado, entonces se suman a la lucha. Se suman los docentes, porque los sueldos de los docentes son miserables, entonces se suman a la lucha. Y lo nuevo que está pasando en la Argentina es que se está generando un centro coordinador de esas luchas en que van reuniendo a los jubilados, a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, a las mujeres, a la diversidad. Esto es lo que va creciendo también en la Argentina. Nosotras, es nuestro compromiso que eso pueda unirse y que por eso nosotros decimos, lo electoral en Argentina no tiene que dividir esa cosa que viene luchando junta en la calle. Tenemos que lograr la mayor unidad posible, porque si no, no vamos a poder derrotar ni en nuestra América Latina, ni en el mundo, este peligro tan grande que tenemos de crecimiento de guerra, de crecimiento del fascismo y de crecimiento de la represión en nuestros países. Hasta luego. Gracias, compañero. Y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Julio y luego tu compañera Cristina. Bien, yo creo que es importante fundamentar lo de la óptica. Y eso es lo más difícil en la construcción para ser marxista, porque debemos recordar y debemos tener presente que el burgués es rico. Se me fue la idea, ¿no? Ahora, en ese proceso de construcción, en la lucha ideológica para ser marxista-leninista, yo comienzo, ser comunista no es fácil. Lamentablemente o ventajosamente cogimos la más difícil. Y para ser comunista tenemos que saber de historia, tenemos que saber de filosofía, tenemos que saber de muchas cosas para poder convencer y no dejarnos absorber por la pedagogía dominante, por la clase dominante. Porque en cada esquina, y tú terminas en la casa diciendo, tu familia te termina diciendo que eres loco. Porque si, por ejemplo, se me ocurre algo, dices, no, yo ya no me voy a la misa. No digo, ¿qué le han hecho a mi hijo? Entonces esa lucha ideológica es fundamental. Y esos son los errores que cometieron los que hicieron la revolución en Rusia, en Cuba, en Albania. Olvidarse de la lucha ideológica y seguir preparando a la clase obrera para que pueda pelear, porque no es que se instaura el socialismo y ya ganamos el cielo. Recién comienza la bronca y recién comienza el trabajo, porque en el socialismo va a haber una lucha impugnada de clases sociales.
Y eso es lo que le pasó a la URSS. Entonces descuidaron en eso y fue derrotado el socialismo, no es que ha sido eliminado. Entonces, fundamental prepararse bien en la lucha ideológica. Vas a ser derrotado a cada rato. Nosotros, a mí me dicen Catamayo el eterno perdedor, voy a las elecciones. Me decía el compañero Atariguano, vos eres el eterno perdedor. ¿Ya? Y hay que ser conscientes de que nosotros tomamos el movimiento político para entrar a la base, a ganar una elección, pero como un camino. Nosotros es el asalto al poder y ahí cambiará todo. Y entender que las masas que van a hacer la revolución no van a ser los 18 millones de ecuatorianos. Nosotros creemos que con unos 500.000 comunistas lo hacemos en el país. Entonces, eso es lo que yo decía antes. Habemos comunistas en el Ecuador, bastantes, pero nos faltan muchos para poder asaltar el poder, porque tenemos que preocuparnos ideológicamente, económicamente, en un montón de cosas para poder llegar al poder. Entonces, si quieres ser valiente, estás joven, si quieres seguir peleando hasta la muerte, porque enamorarse del Partido Comunista, marxista-leninista, es algo muy sagrado para seguir en esa lucha. La lucha ideológica depende de ti para prepararte y para no dejar de ganar. Porque no te dejas ganar, ya te vas a la casa y nunca más volverás por aquí. Considero que es muy importante entender que la lucha de las mujeres es una lucha de clase. Que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en América Latina y el Caribe se ha tomado las calles en defensa de nuestros derechos, porque nosotros logramos entender que violencia también es no tener trabajo, que violencia también es no tener medicamentos y hospitales, que violencia también es no tener que nuestros hijos ingresen a los colegios, a las universidades, que violencia también es no tener una vivienda digna. Porque las mujeres no solo nos están matando en las casas, sino también nos están matando en las calles. Y si no existe una organización fuerte, contundente, en las organizaciones sociales, con la presencia de las mujeres, las transformaciones se van a demorar. Por eso desde Mujeres por el Cambio entendemos que no va a haber revolución sin la presencia de las mujeres, que no va a haber transformación sin la presencia de las mujeres organizadas, junto a la clase trabajadora, junto a los trabajadores, a la juventud, a los maestros, a las maestras. Por eso es muy importante en estas coyunturas políticas a nivel nacional e internacional llamar a la unidad de los sectores populares, llamar a la unidad del campo y la ciudad, porque para la transformación social no lo vamos a hacer solo los comunistas, vamos a hacer en conjunto con la clase trabajadora que tenga un nivel de conciencia, que entienda que hay otras formas de vivir con más dignidad, que hay otras formas de vivir en iguales condiciones, que estamos en pleno derecho de organizarnos, pero sobre todo de derrumbar el sistema capitalista que nos oprime. Muchas gracias. Contento, compañeros, porque se haya puesto en el tapete de debate el campo de la lucha ideológica. Y aquí algunas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? En el campo de la educación hay mucho que hacer. En el campo de la comunicación hay mucho que hacer. No podemos dejarles que construyan una sociedad llena de violencia y de mentira, como lo hacen los medios de comunicación. Todos ustedes tienen teléfonos, compañeros. Y a partir de las determinaciones que tiene nuestra organización política, hacer la vía ideológica. Yo quiero que algunos de ustedes, compañeros, me ayuden. A partir de lo que dijo la compañera de Perú, en nuestro país estamos viviendo una arremetida en las transnacionales mineras. Aparte de muchos pueblos ecuatorianos están haciendo en el campo, Loja, Azuay, Bolívar. Aparte de eso,
es una gente muy valiente, está arriesgando la vida. Tenemos que ir también a la lucha ideológica. Yo quiero preguntar aquí si hay algún compañero que se dio cuenta de cómo una empresa minera canadiense ha entrado a financiar un equipo de fútbol. ¿Se acuerdan del nombre de ese equipo de fútbol? Jugó con el agua, se sabe. ¿Cómo una empresa minera que tiene miles de millones, que son parte del engranaje mundial para fabricar armas, está financiando aquí un equipo de fútbol profesional? Esta lucha ideológica, esa es parte de la lucha ideológica. ¿Cómo no podemos decir en nuestro periódico mural, en nuestro teléfono, que mientras se muere un importantísimo luchador, lucha libre, creo que Inglaterra se murió, y los medios de todo el mundo, inclusive nuestras influencers que copan los espacios de los canales de televisión, se refirieron a este señor durante horas y no hayan dicho un segundo sobre la muerte de 40.000 niños de Palestina? Tenemos que reclamar, tenemos que llamarles, tenemos que decirles. ¿Cómo puede ser posible que en escuelas y colegios fiscales se conmemoren fiestas religiosas? Disculpe, compañero Vicente, minuto. Yo soy jubilado de un colegio fiscal. Los dos chats que tenemos con las compañeras profesoras, todos los chats, todos, se refieren a Jesús, se refieren al milagro, se refieren a la Virgen, que buenos días. Están alienadas. El problema es la alienación. Y tenemos que combatir, sí, tenemos que ganar la guerra de la propaganda. Lo primero que yo voy a hacer aquí, ahora, en la red donde estoy, voy a difundir la bandera de Palestina que está ahí. Y explicar al que me escuche, y aprovechar todos los espacios. Es inmensa, profunda, pero determinante la lucha ideológica. Lo más importante es la lucha económica. Eso es cierto. Eso determina la lucha. Pero en donde nos toque, y para eso necesitamos formación, nos acaban de decir los compañeros, darle al sistema lo que más del río. El Club Independiente de Quito tiene como financiadoras a las empresas judías. Yo no lo digo. Consulten un poco. Eso hay que decirlo. Muchas de nuestras posturas están también cercanas al tema ideológico. Y quizás una de las principales cosas de las cuales nos lamentamos es que no nos informamos, que no buscamos información precisa. De ahí que conviene, y felicito, y adhiero completamente a los esfuerzos que hace el partido para publicar revistas, estudios, discursos, para promoverlos. Eso es lo que hay que hacer. Yo me quiero referir a un nuevo y último acontecimiento de parte del imperialismo. El imperialismo, a través de sus mensajeros, hace compromisos con las bandas mafiosas traficantes. ¿Ustedes se acordaban de Al-Qaeda y la responsabilidad que tuvo en la voladura de los edificios de Nueva York? Al comienzo, ese grupo terrorista fue financiado, educado y formado en los Estados Unidos de Israel. Y luego añadieron a eso la doctrina islámica, la más agresiva, y volaron las torres. Y ahora muchos grupos armados terroristas que golpean al pueblo se unen fundamentalmente para hacer más fuerte la presión de las empresas multinacionales, los bancos, etc. Compañeros, la criminalidad que surge de Ecuador ahora tiene también sus raíces en estos compromisos. No se olviden que con el amparo de los Estados Unidos, el expresidente de Colombia, Uribe, acaba de ser sancionado porque él se unió a las pandillas financiadas e ideadas por el imperialismo en México, en Colombia. 7 bases militares tienen los Estados Unidos, que son auténticas ciudades.
Y a veces nuestro pueblo no conoce eso. Porque si entre algunas de las cosas que hay que hacer es oponerse completamente, creo que es el 4 o 14 de diciembre que va a haber aquí consulta popular. No podemos dejar instalar bases militares en nuestro país. No. Ahí tenemos una extraordinaria oportunidad para entrar escuelas, colegios, sindicatos y la producción de medios de comunicación. Así es que tenemos bastante trabajo. Muchas gracias. Bien, creo que vamos a conseguir que la lucha es ideológica, política, orgánica y que la transformación será con la clase obrera y los pueblos. Bien, queremos agradecerles a nuestros compañeros panelistas, a los compañeros que pudieron participar en este debate, y también queremos invitarles para continuar en las mesas a partir de las 15 horas. Tendremos la ponencia de los compañeros de Alemania, del PSMD de Pichincha, de nuestro compañero Emilio Ventimilla y de nuestro compañero Juan Stalin Santos. Así que les invitamos a participar a partir de las 15 horas que vamos a continuar con las ponencias y las mesas de trabajo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien.